Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Pasan los años y más te necesito, Jesús. Pasan los años, Señor. Menos me importan las cosas del mundo y más me importan las cosas tuyas, Jesús. Te necesito más que ayer. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, Jesús. Hoy me levanté con esa canción en mi corazón. Bienvenidos otra vez, mis hermanos. Ya estamos de vuelta, aunque nos perdimos por un tiempo, pero regresamos a casa otra vez. Salimos fuera, salimos a instalar. Salí con mi muchacho a instalar para allá, para la costa de Jalisco, para aquel lado más para allá de Puerto Vallarta, y luego nos regresamos por este lado de la Huerta y de Autlán también instalando. Hace mucho calor y hay muchos mangos muy ricos. Ok, pues ya estamos terminando, Timoteo. ¿Ya tomaron café? Estamos terminando Timoteo. Espero que hayan seguido leyendo, aunque no haya transmisión. No debe de faltar la lectura, porque la lectura es una parte importante. Mira, la segunda carta a Timoteo se cree que es la última carta que Pablo escribió, y dice en el 4:6, yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. El apóstol Pablo sabía que ya su hora estaba por llegar, que ya iba a ser sacrificado, dice, porque lo terminó ahí decapitado, lo mataron, Nerón lo mandó decapitar. Y él sabía que ya se acercaba, él ya estaba anciano, ya estaba viejo, ya estaba grande, y ya parece ser que fue su última carta. Y siempre para mí, yo no sé tú qué piensas, pero siempre para mí, las últimas palabras de una persona se me hacen muy importantes.
Lo que una persona dice antes de morir se me hace muy importante porque yo creo que es la esencia más medular del pensamiento de una persona. Yo pienso que ya la última etapa de una persona cuando ya está por morir y esas últimas palabras que dice, las últimas recomendaciones que hace, lo último que le dice a su familia, que le dice a sus hijos, se me hace muy importante. Porque ¿qué diré yo en la hora de mi muerte? Yo lo pienso muchas veces. ¿Qué les diré a mis hijos? ¿Qué les diré a mi esposa? En ese momento pierden importancia muchas cosas. Seguramente no le voy a decir, oye, no te olvides de poner la pasta de dientes en su lugar, por favor. No creo que le diga, oye, lava tu camioneta. Que son de las recomendaciones que yo ahora le hago. No, y estoy insistente, lava tu camioneta, llévala a lavar, pon la pasta en su lugar. En ese momento no me va a importar. En ese momento yo voy a tener cosas más prioritarias, más importantes de las que voy a hablar. ¿Y por qué no nos preocupamos ahora por eso importante? Eso es lo que yo me pregunto. Debemos de empezar a darle importancia a lo importante y dejar de lado y dejar de afligirnos y angustiarnos y pelearnos y discutir y ofender por esas cosas que realmente no son relevantes. Y el apóstol Pablo da una serie, la segunda carta a Timoteo, mi hermano, es una joya. Yo creo que si no la leíste bien, vuélvela a leer. Es una joya porque está hablando el apóstol Pablo de cosas bien importantes que él consideraba básicas y esenciales en la vida de un ministro, en la vida de un creyente, en la vida de una persona, en la vida de su hijo amado que era Timoteo. Fíjate una petición que le hace el apóstol Pablo. Bueno, antes de irme a la petición, me gusta la confianza que tiene el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Me voy con una limpia conciencia. Sí, le eché todas las ganas y le di duro. O sea, no desperdicié mi vida. He llegado al término de la carrera, o sea, llegué a la meta. Cumplí esa satisfacción del trabajo cumplido. Me he mantenido fiel. Haber cumplido el llamado de Dios. O sea, cumplió el propósito. Es que el apóstol Pablo, mi hermano, es un máster. Es un máster del Evangelio. Porque él trajo la revelación, trajo el entendimiento. Él vino y nos mostró el render, nos mostró el rompecabezas, nos mostró el designio secreto de Dios, que yo como doy lata con el designio secreto de Dios, pero porque fue el mensaje medular del apóstol Pablo. Por eso yo tanto doy lata con el designio secreto de Dios, que lo entiendas. Y el apóstol Pablo dice, hice lo que tenía que hacer. Vine y cumplí mi misión. A pesar de todas las ocasiones. Ajá, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo lo que se enfrentó. Por eso dice que peleó la buena batalla. Porque a pesar de todos los obstáculos. Y fue como una resistencia. Por eso dice que terminó la carrera. O sea, no con velocidad, sino con resistencia. No con velocidad, sino con resistencia. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros, yo no me atrevo a decir así, cumplí con el propósito de Dios. Sí digo, le eché ganas. Cometí muchos errores, cometí muchas fallas, me equivoqué mucho, pero en su misericordia el Señor me ha permitido continuar el trabajo y yo quiero, mi hermano, ser fiel al proyecto de Dios. Ser fiel al proyecto de Dios. No ser fiel a mi proyecto, no el sentido del logro de decir, hay una iglesia de
10,000 millones de personas, seguidores, no, mira, somos 7, dice ahí, dice que somos 7, no importa, quiero ser fiel al proyecto de Dios, a lo que Dios diseñó para mí. Y dice, me espera la corona merecida. Pues a lo mejor a mí no me espera la corona merecida, pero ya con que me espere el Señor arriba, yo con eso me doy por bien servido. Ahora sí, algo importante, fíjate, haz lo posible, versículo 9, por venir pronto a verme. Ay, me enternece Pablo. Haz lo posible por venir pronto a verme, porque se sentía viejito, se sentía abandonado. Demas me abandonó, dice, amó más la vida. Y no quedó nadie más que Lucas. Lucas es el único que busca a Marcos. Fíjate, el que despreció a Marcos un tiempo porque Marcos se regresó en su primer viaje misionero. Ahora sí, dice, ya Marcos había crecido, ya Marcos había avanzado. Y es importante esto. A veces el elemento que no sirvió durante un tiempo, Dios trata con él y después de un tiempo ese elemento sirve y es útil. Y tenemos que aprender a no desechar a las personas, sino saber que Dios tiene un proceso de crecimiento y una nueva oportunidad para servir y para ministrar. Y Marcos es un ejemplo de ello. Y le dice, busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser de ayuda en el trabajo. Versículo 12, a Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade. Esa capa, Pablo la necesitaba porque tenía frío. Entonces, estaba pasándola Pablo con frío y sin su capita que le cobijaba. Pero escucha eso, dejó la capa en la casa de Carpo, pero dice, trae también los libros y especialmente los pergaminos. ¿A cuáles libros y a cuáles pergaminos se refería? A los libros de Isaías, de Jeremías, de los Salmos, los libros que él tenía del Torá, los libros que él tenía de la ley y de los profetas, los pergaminos que tenía de papiro, de piel de oveja. Tráeme los libros. Pablo ya no quería leer para preparar más mensajes, no quería leer para poder predicar mejor, quería leer por placer, porque ahí hay algo importante. No leo para poder preparar un mensaje, leo porque me gusta leer a mi Padre, leo porque me gusta conocerle, porque encuentro placer en leer, encuentro placer en vivir la palabra, en conocerlo mejor. Y vemos al apóstol Pablo, un apóstol Pablo que no perdió la sed de Dios, no perdió la sed, el hambre, no perdió nunca las ganas de conocer más al Señor. No de conocer para predicar, no de conocer para enseñar, no de conocer para poder estar hablando con la gente, sino de conocer al Señor por el placer de estar con Él. Porque al leer la palabra entramos en un contacto con Dios. Al leer su palabra entramos en una comunión íntima con Él. Y conocemos su corazón y conocemos sus pensamientos. Y aquí quiero ligar otra cosa que quiero compartirte.
En esa última carta, Pablo le dice en el capítulo 1 de 2 Timoteo, en el versículo 6, aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego. Porque Pablo sabía que para no perder ese deseo y esas ganas, para no perder esa pasión, tenía que estar avivando el fuego. Porque el fuego se apaga. Porque el fuego se apaga y se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, y se vuelve una rutina, la caricia más divina, dice nuestro hermano José José. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las relaciones, eso pasa en la vida, eso pasa en todo. ¿Saben? A mí me encantan los mangos, me gustan mucho, mucho los mangos. Es una de mis frutas favoritas, los mangos. Cuando, ahí se muestra el amor, fíjate, cuando Ale era bebecita, no tenemos mucho dinero y yo me compraba un mango o 2 mangos para mi esposa, para mí. Y me lo estaba comiendo bien rico y Ale me pedía, tendría quizás 1 año o 2 años, y terminaba comiéndose mi mango. Uy, yo se me antojaba tanto, pero bueno, el amor hace desprenderte. Y ahorita que fuimos a este viaje a la costa alegre de Nayarit y de Puerto Vallarta, de Jalisco, de toda esa zona, nos regresamos estábamos instalando unos lavamanos en una escuela de un pueblito que se llama La Huerta, y verdaderamente era la huerta. La escuela tenía muchos árboles de mango ahí en el patio, y estaban los árboles cargados de mangos, muchísimos mangos. Pero lógicamente no me iba a poner a cortar mangos para traerme. Pero sí, en el suelo había muchísimos mangos tirados donde quiera que pasabas. Mangos buenos, mangos maduros, mangos amarillos, muy ricos. Y pasaba, se agarraba un mango y lo pelaba y me comía mi mango mientras llegaba donde iba. Y luego volvía a pasar por otro lado y agarraba otro mango. Me comí en un lapso de 2 horas que estuvimos instalando esos lavamanos, no sé, me comí como 20 mangos. Y yo me pregunté, yo creo que la gente de aquí ya se enfadó de tanto mango, por eso no les hacen caso, porque había muchos albañiles y mucha gente trabajando ahí, y nadie veía que estaba comiendo mangos. Yo creo que ya tanto mango que hay ahí, que ya les aburrió. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las relaciones, eso pasa con la palabra, eso pasa como pastor, eso pasa como cristiano, como creyente, que empieza a hacerse rutina la caricia más divina, empieza a hacerse rutina y empieza a perder. Eso le pasó a Éfeso, y el Señor en Apocalipsis les dice, es que lo que tengo contra ti es que perdiste el primer amor. Ese toque divino dejó de ser divino y empezó a hacerse una rutina. Esa caricia, ese beso, ese toque que tanto te emocionaba, empezó a dejar de ser lo que solía ser. Y empezamos a leer la Biblia en forma mecánica y en forma rutinaria. Por eso cantaba esa canción. Me desperté con esa canción en mi corazón. Renuévame. Y siempre que me levanto con una canción, yo siento que es algo que Dios me dice, cántala, cántala. Y me levanté en la mañana y estaba cantándola en mi corazón y decía, sí, Señor, renuévame cada día, renuévame cada momento, renuévame en mi relación contigo, que esa caricia divina siga siendo divina siempre, que esa palabra que me das siga viva siempre, aviva el fuego, Señor. ¿Cómo avivamos el fuego? ¿Cómo vamos con el tiempo, hermoso? ¿Cómo avivamos el fuego?
¿Cómo lo avivamos? Con esa relación, esa relación. ¿Cómo se aviva el fuego en un matrimonio? ¿Cómo se aviva el fuego? Cuando ese matrimonio no pierde esos momentos de intimidad, esos momentos especiales, cuando salían al cine, cuando salían a cenar, cuando se sentaban a platicar solamente. Y platicaban por horas, platicábamos, porque no platicaban, platicábamos por horas y horas, por teléfono, con esas ridiculencias. Cuelga tú, no, cuelga tú. No, cuelga tú primero, a las 3. 1, 2, 3. Ay, no colgaste. Esas ridiculencias. ¿Por qué se pierde eso? Empezamos a dejar. Se acaba el amor, se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Y empezamos a dejar de hacer esos detalles. En Cristo pasa lo mismo. Empezamos los que dirigen la alabanza, empiezan a escuchar alabanzas para dirigir. Empiezan a leer para predicar. Empiezas a leer para comentar leído. Cuando avivamos el fuego, es cuando hacemos las cosas por placer. Cuando buscamos esa relación, ese toque divino, esa palabra que reaviva, esa palabra que Dios te da, esa palabra que Dios te da para un momento específico y para un punto específico. A veces esa es eso es lo que trae esos momentos de necesidad y de crisis, que hablas con Dios y buscas esa palabra directa de parte de Dios. Esos momentos de crisis emocional, de crisis existencial, de crisis económica, de necesidad, vienes y te refugias en Dios y dejas que Dios te abrace y dejas que Dios te diga que se ama, porque Dios nunca te deja de amar. Y ese amor es el que te mantiene vivo y el que te mantiene fresco. Cuando dejamos de hacer las cosas, cuando dejamos de reunirnos, cuando dejamos de leer, nos empezamos a enfriar poco a poquito. Se va enfriando esa fogata que empieza a perder fuerza y empieza a apagarse. Avívalo, mi hermano, avívalo. Ve los jueves, ve los domingos, lee la Biblia, ve la mañanera, aviva el fuego. Escucha alabanzas por placer, lee la Biblia por placer. Y dile, Señor, aviva ese fuego que hay en mí. No quiero perderlo. No quiero olvidarme de ese primer amor. No quiero olvidarme de lo que fue. Y el apóstol Pablo, en esta última carta que escribe, da esas recomendaciones a Timoteo. Dice el versículo 14, Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él, porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. El apóstol Pablo también da una recomendación importante a Timoteo en esa última carta y dice, cuídate, porque no toda la gente tiene intenciones sinceras, intenciones buenas. Cuídate de la enseñanza, cuídate de lo que escuchas, cuídate de lo que crees, cuídate de no dejarte influenciar, cuídate de no dejarte dañar, cuídate de no permitir que lo que la gente hace te desanime o te merme tu amor y tu pasión. Cuídate de no contaminarte con esas personas que son negativas y que son una gangrena, que son un cáncer, que no te echen a perder. No estés en contacto con esa gente. Volviendo a los mangos, ¿sabes? Los mangos que caen del árbol y luego se quedan
mucho tiempo en contacto con la tierra, por abajo se pudren. Por eso cuando estaba juntando un mango para comérmelo, lo levantaba y lo veía por la parte de abajo donde cayó. Y pienso en tantas cosas, todo me da una enseñanza siempre. Cuando estamos tan en contacto con las cosas materiales, con la tierra, con las cosas del mundo, nos empezamos a podrir también nosotros. Y dice el apóstol Pablo, cuídate de no estar en contacto con ese Alejandro, que es un cáncer, que es una gangrena, que es alguien que contamina, que daña. Cuídate de no dañarte con esas pláticas, con esos comentarios, con eso que él hace. Cuídate, Timoteo. Dice el versículo 17, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Ay, me enternece esa despedida de Pablo, porque yo creo que Pablo pensaba, no sé si me va a alcanzar Timoteo. Por eso le dice, ven pronto a verme, porque no sé si me alcances. Y es que aparte, como en ese contexto de sus últimos días, le da como esos consejos, esos advices a Timoteo, que quizá lo consideraba como un hijo. Sí, de hecho lo consideraba un hijo. Le dice a Timoteo, mi verdadero hijo. O sea, el Diadevis. Porque pues Timoteo fue bien leal y bien fiel. Fue una persona. De Timoteo, porque se puede inferir que era tímido, se chillaba con los adultos. Sí, pero no, el Señor fue un instrumento muy útil. Por eso el apóstol Pablo se despide. Saluda a Prisca, que es Priscila es el diminutivo de Prisca, y Aquila, y a la familia de Onesíforo, ¿qué nombrecitos tenían? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Ay, no, Timoteo, de este Pablo cómo sufría. Procura venir antes del invierno. Pues su capa la tenía ya con Croade. Te manda saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Y así se despide el apóstol Pablo de nosotros, de todos, con su carta, con su última carta. Ya el lunes comenzamos a leer a Tito. Empezamos a leer a Tito y luego viene Filemón, y ya con Filemón se terminan las cartas de Pablo. Hebreos ya no se sabe quién la escribió, y luego ya vienen las cartas universales, que se llaman la de Santiago, la de Pedro, la de Juan, y luego leemos a Judas, y luego por último leemos Apocalipsis. Esto se está poniendo bueno. Pues bien, mis queridos hermanos, con esto nos despedimos. Yo espero que de verdad Dios te haya dado una palabra, que te haya hablado, y nos vemos el domingo. No faltes, mi hermano, ve el domingo a la iglesia, reúnete, no dejes de reunirte, porque no quiero que te enfríes, ¿sale? Dios te bendiga, te mando un abrazo muy grande, bendiciones.